Hola, mi nombre es Diana Sánchez Reyes, soy licenciada en fisioterapia y catedrática en la Universidad de Sotavento. A continuación, veremos el tema de intervención fisioterapéutica. Pero vamos a comenzar con qué es la intervención en fisioterapia. La intervención en fisioterapia es la interacción del fisioterapeuta con el paciente y con los individuos involucrados, como puede ser el personal de área de la salud, compañeros del mismo fisioterapeuta, o incluso familiares y amigos del paciente que estén a cargo de su cuidado. ¿Ok? ¿Con qué finalidad? Pues con el fin de reintegrar al paciente a sus actividades de la vida diaria o a su entrenamiento si es que practica algún deporte. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues con los medios que ofrece la fisioterapia, principalmente como lo son los agentes físicos, el entrenamiento funcional, el ejercicio terapéutico, medidas posturales y ergonómicas que puede seguir el paciente en casa o en su hogar, etc. A continuación presentaremos un esquema de lo que es en términos generales el método de intervención en fisioterapia o MIF, que consta de 6 pasos, comenzando con la examinación, en el cual recuperaremos los datos y haremos los test necesarios para determinar el estado de salud del paciente. ¿A qué datos se refiere? Pues los datos personales del paciente, como son su nombre, edad, sexo, ocupación, así como los datos de los familiares y también sus antecedentes personales y de los mismos familiares. Y los test pues son las pruebas específicas o funcionales que nosotros creemos que necesita el paciente en base a la sintomatología que se nos ha descrito previamente a través de la historia clínica. Continuaremos con la evaluación en donde aplicaremos estas pruebas para determinar los problemas reales y potenciales que pueden ser resueltos por el fisioterapeuta. Y a través de los signos, ya sean positivos o negativos, de acuerdo a los resultados de las pruebas que hemos aplicado, pues llegaremos a un diagnóstico, el cual es el resultado del proceso de razonamiento clínico que puede ser expresado en términos de difusión del movimiento. ¿Okay? Aquí es donde vamos a verificar cuáles son las limitaciones, restricciones o estructuras que se encuentran afectadas en el paciente. De acuerdo a las secciones corporales que estén afectadas, cuáles son los movimientos que puede o no realizar y cuáles son las estructuras que se encuentran dañadas, si son estructuras musculares, óseas, tendinosas o nerviosas. En base al diagnóstico, pues emitiremos un pronóstico, que es la formulación de objetivos para mejorar la salud del paciente, tomando en cuenta la opinión y expectativas de este, fijando metas inteligentes. ¿Ok? El pronóstico puede ser bueno, regular, malo o reservado. ¿Cuál es el pronóstico bueno? Es aquel pronóstico que no va a dejar secuelas, ¿ok? En donde la patología del paciente pues se va a curar en un 100%. Posteriormente, el pronóstico regular es aquel que va a dejar determinadas secuelas que el paciente tiene que tratar la sintomatología acudiendo constantemente al servicio de fisioterapia únicamente por un determinado lapso de tiempo y posteriormente puede tener una recuperación total. El pronóstico malo es aquel en el que el paciente va a tener secuelas el resto de su vida, ¿ok? Únicamente con lo cual la sintomatología puede disminuirse o aliviarse acudiendo constantemente al servicio de fisioterapia. Este paciente ya no puede dejar de acudir al servicio de fisioterapia o si no los síntomas y signos pueden empeorar, ¿ok? Y el pronóstico reservado es aquel en el que el paciente tiene una probabilidad de fallecer o se encuentra en estado terminal. En base al diagnóstico y al pronóstico, dependiendo de cuáles sean, vamos a realizar la intervención. ¿Ok? La intervención es el tratamiento fisioterapéutico con la finalidad de optimizar los problemas y orientarlos a los objetivos. Los objetivos van a ser establecidos a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo principalmente se tratan los signos y síntomas que presente el paciente. A mediano plazo generalmente se tratan las limitaciones funcionales o estructurales del paciente.
y a largo plazo generalmente se reincorpora al paciente a sus actividades de la vida diaria o a sus actividades deportivas en el caso de que éste las realice. ¿Ok? Por supuesto que todos estos objetivos van a ser enfocados dependiendo de la patología o de las alteraciones con las que el paciente venga a consulta. Posteriormente se va a realizar una reevaluación, es decir, otra vez una evaluación para ver si el paciente ha avanzado o si ha tenido algunas diferencias entre lo que planeamos y los resultados obtenidos, el cual pues va a ser un proceso continuo, ¿ok? De estar evaluando al paciente hasta que se le pueda dar de alta. Ahora veremos la toma de medidas de seguridad del paciente. Tanto el paciente como el fisioterapeuta deben llevar medidas de seguridad. En el caso del fisioterapeuta, el habitual contacto directo e íntimo con el paciente o usuario exige de la adopción razonable de unas básicas normas de higiene personal. En este caso, pues este tipo de normas serán las de un aseo personal básico, como todas las personas, que el fisioterapeuta porte un uniforme limpio, el lavado de manos, en donde la OMS observa 5 momentos críticos que justifican llevar a cabo una correcta higiene de manos. Antes del contacto directo con el paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después de la exposición a fluidos corporales, después del contacto directo con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. El lavado de manos es muy importante antes y después de cada acción del fisioterapeuta con el paciente, esto para evitar la propagación de gérmenes dentro del área de trabajo y al salir del trabajo pues también, ¿ok? Al mismo tiempo que usaremos equipos de protección personal como el uso de cubrebocas. Y específicamente para el paciente también tenemos que adoptar medidas de seguridad, principalmente en el área de trabajo, como contar con rampas para el uso de sillas de ruedas para facilitar el traslado de los pacientes al área de fisioterapia, así como contar con barras y el espacio suficiente para que el paciente pueda trasladarse de manera segura, tratando de evitar caídas, choques con objetos, etcétera, que pueda repercutir en la salud del paciente o en su integridad. También aplicaremos las medidas de seguridad básicas al momento de la intervención fisioterapéutica como tal, principalmente en agentes físicos, los cuales le comentaré a continuación. Como por ejemplo en la aplicación de compresas húmedo-calientes, se debe de conocer la historia clínica del paciente y verificar el estado de conciencia del paciente. Esto también se puede aplicar a todos los demás agentes físicos y en este caso principalmente para saber si el paciente es tolerante a los cambios de temperatura. También en los baños de parafina se debe de comprobar la conciencia del paciente, verificar el estado previo de la piel, que éste no tenga cortadas o alguna lesión que se pueda infectar o contraindicar la aplicación de los baños de parafina. Ante una sensación de calor excesivo o desagrado se debe suspender inmediatamente la aplicación y verificar que el paciente no tenga problemas para lidiar con el calor directo. Para la toma de seguridad en ultrasonido terapéutico, nuevamente se debe comprobar la conciencia del paciente, verificar que el paciente no lleve objetos metálicos, revisar las conexiones eléctricas del equipo, limpiar la zona antes para asegurar la conducción y mantener en todo momento el cabezal en contacto con el paciente. Ahora, con la aplicación de crioterapia se debe de comprobar la conciencia del paciente e indagar la tolerancia del paciente al frío. En la hidroterapia, esta área debe estar separada de otras y adecuadamente ventilada. Las paredes y suelos deben ser antideslizantes y de fácil limpieza para evitar que el paciente sufra alguna caída o resbalo que pueda arriesgar su salud o integridad. Corroborar que el paciente no sufra de fobia al agua también. En la aplicación de electroterapia se debe de comprobar el contacto de los electrodos
comprobar que el paciente no lleve joyas ni objetos a fin de evitar la reacción entre estos y la electricidad, y verificar que los cables estén en buen estado para evitar que suceda algún corto o algo que pueda alterar el flujo de la energía eléctrica hacia el paciente. En la cinesiterapia se debe de conocer la historia clínica del paciente para saber cuál es la tolerancia de éste al ejercicio y así evitar sobreentrenamiento o fatiga del paciente. En la rehabilitación de la marcha se debe verificar el buen estado de las barras paralelas o de cualquier otra ayuda que se vaya a utilizar para apoyar al paciente con el fin de evitar lesiones. A continuación, también debemos reconocer las indicaciones, contraindicaciones y precauciones al momento de aplicar el tratamiento dependiendo de la patología del paciente. En este caso, como nos estamos enfocando un poco en agentes físicos, las indicaciones son aquellas patologías en las que determinado agente físico sí se puede aplicar y las contraindicaciones pues en donde no lo podemos aplicar, ya sea área o situaciones que no den lugar a la utilización de tal o cual agente físico. Y las precauciones pues son situaciones en donde sí podemos aplicar el tratamiento, pero debemos de verificar que sea bajo las condiciones adecuadas y supervisando continuamente la aplicación del tratamiento. Ahora se presentarán las indicaciones, contraindicaciones y precauciones de algunos agentes físicos. Vamos a tomar en cuenta los que ya estuvimos viendo anteriormente. Las indicaciones en la aplicación de compresas húmedo-calientes pues son las siguientes, las pueden ver en la tablita: reducción del espasmo muscular, relajación muscular para facilitar el estiramiento y flexibilidad del colágeno, provoca un efecto analgésico en puntos hipersensibles como fibromialgia o síndrome miofacial. Aplicando calor superficial sobre el abdomen se obtiene reducción de molestias gastrointestinales y reducción de la acidez gástrica, etc. También podemos ver en donde no debemos aplicar las compresas húmedo-calientes, que sería en trastorno de la sensibilidad. Incluso podemos quemar al paciente al momento de que éste no perciba el calor y no nos pueda indicar cuando ya le está molestando. Trastornos cognitivos, trastornos circulatorios severos, estados febriles, podría aumentar en este caso, sepsis generalizadas, tuberculosis o lesiones de la piel. Y las debidas precauciones que debemos de tomar, como mantener el nivel de agua arriba de las compresas, no permitir que las compresas se sequen después de su uso, que no se ajuste el termostato a una posición muy alta, ya que es muy sensible a cambios ligeros, no utilizar o poner objetos sobre el compresero, llenar el compresero con agua purificada, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí pueden ver todas las precauciones a tomar en cuenta. Posteriormente también vamos a ver las indicaciones, contraindicaciones y precauciones de los baños de parafina. Podemos ver que se indican contracturas y rigidez periarticulares localizadas, procesos inflamatorios crónicos, acortamiento de tejidos articulares o periarticulares, rigidez matinal. Las contraindicaciones pues en heridas abiertas, como ya les decía, lo de las lesiones, presencia de piel irritada o inflamada, presencia de enfermedad vascular, hiposensibilidad, pacientes sometidos a tratamiento esteroideo de larga duración, zonas donde existan procesos neoplásicos y cuidado en piel reciente, es decir, aquellas secciones en las que se ha puesto un injerto anteriormente. Aquí están las precauciones: utilizar el parafinero con un contacto de 3 conexiones para hacer tierra y reducir el riesgo de choque eléctrico. No utilizar equipo si hay algún daño en cable o clavija eléctrica, esto aplica para todos los equipos. No utilizar el equipo cuando el tanque esté vacío o contenga cualquier otra sustancia. No llene en exceso el parafinero o lo utilice cuando el nivel de parafina esté por debajo de la línea de llenado mostrada en el equipo, etcétera, etcétera.
Para el ultrasonido terapéutico, este está indicado en dolores articulares, rigidez, inflamación, cicatrices, adherencias, tendinopatías, esguinces, contusiones, espasmos musculares, úlceras dérmicas, y está contraindicado sobre lesiones cancerosas porque puede propagar el cáncer, lesiones con hemorragia porque puede aumentar la hemorragia, regiones con isquemia periférica, zonas con hipoestesia, lesiones infectadas, en el abdomen de embarazadas por el riesgo de que reaccione con el líquido amniótico, sobre la órbita ocular, sobre gónadas, hueso no consolidado, paciente con marcapasos porque puede alterar el ritmo de este mismo, placas de crecimiento en niños antes de los 18 años porque puede alterar la placa y evitar el correcto crecimiento del infante. Y las precauciones como utilizar otra vez el equipo con un contacto de 3 conexiones para reducir el riesgo de choque eléctrico. No utilizar equipos si hay daños en el cable, comprobar el funcionamiento adecuado del equipo, evitar colocar el equipo en la orilla ya que se puede caer, evitar el fenómeno de cavitación y la velocidad de movimiento no debe ser excesivamente rápida. Esto se refiere al momento de aplicar el cabezal con la piel del paciente. En la crioterapia también vamos a ver sus indicaciones y contraindicaciones. Pueden pausar el video si es necesario para que analicen todos y cada uno de ellos. Y aquí podemos ver los riesgos y precauciones que se deben de tomar en cuenta para su aplicación. Posteriormente están las indicaciones de la hidroterapia. Para un efecto analgésico y antiinflamatorio, efecto vasodilatador y aumento del flujo sanguíneo, efecto antiespasmódico y relajante para disminuir rigidez articular, etc. Contraindicaciones y precauciones: no se debe aplicar en procesos infecciosos. Esto porque se puede regar la infección a través del agua y contaminar o contagiar a otro paciente, incluso a nosotros mismos. Insuficiencia coronaria, insuficiencia orgánica grave, mal estado general, insuficiencia circulatoria de retorno y varices en miembros inferiores y procesos reumáticos e inflamatorios. Las precauciones a tomar en cuenta y las indicaciones y contraindicaciones de la electroterapia. Esta está contraindicada en procesos infecciosos, procesos inflamatorios agudos, rupturas tisulares recientes, tromboflebitis, procesos tumorales, marcapasos y áreas cercanas al corazón, incluso sobre el área del corazón. Las precauciones a tomar en cuenta: que no se apliquen sobre osteosíntesis o endoprótesis o se tenga cuidado al momento de aplicarlo. Adecuada colocación de electrodos, cuidado con glándulas endocrinas, cuidado con cavidades que contengan líquidos como la vejiga y cavidades aéreas como el pulmón, y por la influencia que puede tener en intestinos y vísceras, hay que tener cuidado al momento de ubicarlos en la zona abdominal. Las indicaciones para la cinesiterapia, que son atrofias e hipotonías, retracciones, miositis agudas y crónicas, rotura muscular leve, distrofias, etc. Y sus precauciones y contraindicaciones. Como tal, en cinesiterapia, el ejercicio físico no tiene contraindicaciones. Únicamente debemos de tomar en cuenta la capacidad del paciente de responder al ejercicio físico. Y en caso de que no lo pueda realizar, pues empezar con movilizaciones pasivas o activas, dependiendo de lo que requiere el paciente. A continuación, en rehabilitación de la marcha, vamos a tener precauciones como conocer la valoración, el equilibrio del paciente,
Y las contraindicaciones en fracturas no consolidadas de miembros inferiores, alteración del equilibrio y vértigo. Ahora también debemos conocer las técnicas del tratamiento indicado en forma adecuada. Nuevamente vamos a retomar los agentes físicos que ya hemos visto con anterioridad y recordar cómo es la forma en la que se aplicaban estos agentes físicos, la manera correcta de hacerlo, las formas de aplicación que hay, como lo vamos a ver a continuación. En compresas humedocalientes, vamos a ver el procedimiento. Primero debemos retirar la ropa al paciente y las joyas de la zona a tratar. Vamos a inspeccionar la zona, extraer con pinzas las compresas para su utilización. Las compresas se deben envolver en toallas o fundas para compresas para que se reduzca la transferencia térmica a la superficie cutánea, es decir, no aplicar las compresas directamente sobre la piel del paciente. ¿Okay? Si no las envolvemos, pues entonces colocamos las toallas o fundas sobre el paciente y posteriormente la compresa. Debemos aplicar la compresa envuelta sobre el paciente y sobre la zona de tratamiento y asegurarla bien para que no se mueva. Debemos de pedir al paciente que llame inmediatamente si percibe cualquier tipo de malestar. En el caso de que el paciente siente demasiado calor, se deben colocar más capas de toallas debajo de las compresas. Después de 5 minutos de su aplicación, comprobar cómo se siente el paciente e inspeccionar la zona de tratamiento para evitar que haya enrojecimiento excesivo, ampollas u otros signos de quemadura. La duración del tratamiento es de 15 a 20 minutos y cumplido el tiempo indicado se le retira la compresa al paciente y se inspecciona la zona. Es normal que la zona parezca ligeramente enrojecida y que al tocarlas esté caliente. Se extienden las toallas o fundas para las compresas y se introduce nuevamente la compresa al compresero. En los baños de parafina hay 3 principales métodos de aplicación. Está el método de inmersión repetida, el método de inmersión mantenida y el método de pincelación. En el método de inmersión repetida es el que más se utiliza y se introduce cuidadosamente la zona a tratar durante varios segundos en el baño de parafina. Esto se repite de 8 a 10 veces, es decir, introducimos el segmento, mantenemos unos segundos, retiramos, volvemos a introducir, retiramos de 8 a 10 veces como se indica y posteriormente, una vez que se ha formado una capa ligeramente gruesa, vamos a envolver con una bolsa de plástico o láminas u hojas de plástico. Posteriormente se envuelve la extremidad en una toalla y el tratamiento va a durar de 15 a 20 minutos. Una vez transcurrido el tiempo, se va a quitar la toalla, se va a quitar el plástico y la parafina se va a regresar nuevamente al parafinero. Posteriormente, en el método de inmersión mantenida, se usa en muy pocas ocasiones debido a que es poco tolerado por el paciente. Se sumerge el segmento de 3 a 4 veces para generar una ligera capa de parafina y después se vuelve a introducir el segmento en la parafina y ahí se mantiene durante 20 minutos. En el método de pincelación se emplea con menor frecuencia y se aplican 10 pincelaciones rápidas o las que consideremos que sean necesarias. Normalmente se usa en hombros, codos y rodillas. Igualmente que en el primer método, también se envuelve la zona con una bolsa de plástico o con hojas de plástico y posteriormente con una toalla en donde dejamos reposar durante 10 a 20 minutos para mantener el calor de la zona. Posteriormente veremos los métodos de aplicación del ultrasonido terapéutico, en el cual nos encontramos con 2 métodos de aplicación, que es el contacto indirecto y el contacto directo. El contacto directo es aquel en el que el cabezal toca la superficie de la piel a través de un gel conductor que nos va a servir
para pasar las ondas de sonido directamente al cuerpo del paciente. En el caso de que el contacto sea directo, entonces existe la técnica de aplicación que podemos ver en la parte de abajo, la cual puede ser de manera circular, ¿ok? O a manera de S invertida. El movimiento siempre debe ser lento y constante, sin despegar el cabezal de la piel. Incluso, como ya les comentaba anteriormente, en el caso de que esto suceda, hay aparatos que pueden dar una señal de alerta de que el cabezal no está tocando la superficie de la piel. Y para el contacto indirecto, este se utiliza principalmente para tratar superficies irregulares. Puede hacerse de diferentes formas, como por ejemplo en un balde de agua, de preferencia desgasificada. Se va a introducir el miembro a tratar y sobre la superficie del agua se va a ubicar el cabezal del transductor. La temperatura debe ser de 36 a 37 grados, evitar que tenga burbujas en la superficie y colocar el cabezal adecuadamente a menos de 3 centímetros de distancia de la zona que vamos a tratar. Otra manera también sería con un guante de látex sobre la piel del paciente y mover el cabezal de manera que las ondas atraviesen este guante de látex, tomando como conductor el agua que está dentro de este. El procedimiento para cualquier técnica de aplicación o método de aplicación que decidamos utilizar será colocar al paciente en posición cómoda, explicar el método que vamos a realizar al paciente, elegir el método o técnica de aplicación, se debe limpiar, eliminar grasa cutánea y en dado caso rasurar el área si el tratamiento así lo dispone, para facilitar el recorrido del cabezal por el área. En la aplicación del medio de contacto se debe utilizar gel de ultrasonido, se selecciona la dosificación adecuada para el tratamiento y se coloca el transductor de ultrasonido en el área de tratamiento y posteriormente procederemos a encender el aparato. El cabezal se va a deslizar sobre la superficie u objeto de tratamiento. Se debe prestar atención en todo momento a la reacción del paciente. Es importante también vigilar la sensación de dolor, el cual nos va a señalar una sobredosificación y peligro de daño tisular. También es importante la limpieza del área de tratamiento del cabezal al final de la sesión. Y por último, como al final de cada intervención, pues se procede a documentar la intervención. A continuación, vamos a repasar el procedimiento de aplicación de crioterapia. En este caso, vamos a basarnos en el tipo de aplicación que es con Coolpaks, en el que vamos a comenzar con retirar todas las joyas y ropa de la zona a tratar e inspeccionar la zona. Extraer la bolsa de frío o de hielo, envolver la bolsa de frío en una toalla o en una funda de almohada, utilizar de preferencia una toalla mojada con agua templada si se quiere conseguir un enfriamiento rápido. Colocar al paciente en una posición cómoda, elevando la zona a tratar si es que existe edema. Dejar la bolsa durante 10 a 15 minutos. Si se utiliza la crioterapia para controlar la espasticidad, se deberá dejar la bolsa hasta 30 minutos. Pedirle al paciente que llame inmediatamente si siente cualquier tipo de malestar. Y si el paciente siente demasiado frío, se debe colocar más capas de toallas. Una vez que ha terminado la intervención, vamos a pasar a retirar la bolsa e inspeccionar la zona para comprobar si hay signos de efectos adversos como ronchas o sarpullidos. Es normal que después de aplicar frío la piel se encuentre un poco roja o rosa oscuro. Posteriormente se extiende la toalla y la compresa se coloca en el freezer. Ahora pasaremos a ver el procedimiento que se utilizaría en hidroterapia para cualquiera de las técnicas de aplicación. Según la clasificación de San Martín y Armijo,
Hay técnicas que son sin presión, como lavados, afusiones, envolturas, compresas y fomentos. También están las técnicas con presión, que incluyen duchas, chorros, baños de remolino y masajes subacuáticos. Y las técnicas en piscina, que pueden hacerse en tanques, piscinas e incluso incluir natación. Todo esto tomando en cuenta la clasificación de la temperatura del agua para los efectos que queremos realizar al momento del tratamiento. Muy fría, de 1 a 10 grados, fría de 11 a 20 grados, fresca de 21 a 30 grados, tibia de 31 a 33 grados, neutra de 34 a 36 grados, caliente de 37 a 39 y muy caliente de más de 40 grados. Todo esto dependiendo del área de aplicación también, que puede ser regional, local o general. Y pasamos al procedimiento, que de primera instancia vamos a evaluar al paciente y establecer los objetivos de tratamiento, seleccionar el rango de temperatura adecuado de acuerdo con el problema y con el objetivo del tratamiento, como ya comentaba anteriormente. Solicitar al paciente que se descubra la zona que se va a tratar, si es miembro superior, o para miembro inferior solicitarle que se coloque un short. Vamos a encender la turbina y el tratamiento va a ser en un periodo de 5 a 20 minutos. Posteriormente apagamos la turbina, retiramos la zona del tanque, secamos y le pedimos al paciente que se vuelva a poner toda su ropa y objetos que traía consigo mismo. Ahora veremos la aplicación de los electrodos en el área de electroterapia. Como podemos observar, existen dos tipos de electrodos, que son los adhesivos y los de caucho. Los adhesivos son los de la primera imagen y los de caucho los de la segunda imagen. Cada uno viene en diferentes formas y tamaños dependiendo la zona que vayamos a tratar. Se conectan a dos cables, uno positivo y uno negativo. El positivo es de color rojo, el negativo es de color negro, o también llamados ánodo y cátodo. El ánodo es de color rojo y el cátodo es de color negro. Dependiendo de la patología y de la zona en la que lo vayamos a aplicar, entonces se van a colocar estos dos polos. Como podemos ver, los electrodos adhesivos vienen pegados en una placa en donde se van a despegar para posteriormente pegarlos en la piel y nuevamente se regresan a pegar a la plaquita, que principalmente es de plástico, un plástico transparente. En la segunda imagen, donde observamos los electrodos de caucho, los polos se conectan al electrodo y estos se introducen en unas esponjitas, que son las que podemos ver de color amarillo. Estas esponjitas deben estar previamente humedecidas, Es muy importante que tomemos en cuenta eso, porque si no, no va a pasar la corriente al paciente. Y como pues no son adhesivos, entonces utilizaremos unas cintas para poder sujetarlas a la piel del paciente, y que no se muevan. Posteriormente vamos a realizar una generalidad de lo que es el procedimiento, en donde vamos a comenzar por examinar la piel si tiene heridas y limpiarla posteriormente. Vamos a aplicar los electrodos en la zona del tratamiento, asegurándonos de que están aplicados firmemente a la piel. Vamos a asegurarnos de que tengan buen contacto cada electrodo con la piel y comprobar con regularidad el contacto del electrodo durante todo el tratamiento. Vamos a examinar la piel después del tratamiento y elegir los electrodos que se ajusten a la anatomía. Esto tomando en cuenta, como les decía, que vienen en muchas formas y tamaños dependiendo de la zona que vayamos a tratar. Posteriormente, tenemos que saber reconocer y atender los efectos adversos del tratamiento, es decir, efectos con los que no contábamos, ya sea que hayan sucedido por accidentes o porque se nos olvidó o ignoramos alguno de los pasos que vimos con anterioridad.
Primero hay que saber qué es un evento adverso. Este se define como un daño o complicación no intencionado ocasionado por el tratamiento de una enfermedad propia del cuidado de la salud que desarrolla discapacidad, muerte o prolongación de la estancia hospitalaria y no está asociado directamente a la enfermedad del usuario, de forma no intencional, lo que disminuye el margen de seguridad para el paciente que puede terminar en daño por causa u ocasión del servicio prestado, en este caso pues el servicio de fisioterapia. Estos eventos adversos ocurren en fisioterapia durante la ejecución de un determinado tratamiento y pueden ser fatales para el paciente durante su aplicación y tipo de medida a desarrollar. Por ello se necesita una apropiada indicación, un diagnóstico preciso y la elección de un profesional en fisioterapia que esté capacitado para la correcta aplicación del tratamiento que se le vaya a poner al paciente. Existe una pequeña clasificación de los eventos adversos en donde estos se pueden dar por tres causas principales. En este caso están repartidos en categorías que serían intrínsecas, extrínsecas o de acuerdo al sistema de salud. En la categoría de intrínsecas, un evento adverso se puede dar según la edad, ya sea por prematuridad o edad avanzada, por comorbilidades no asociadas a la condición de salud de base, por no adherirse al tratamiento o infección de heridas o alguna caída. Según las razones extrínsecas, se puede dar un evento adverso por error y demora en el diagnóstico, fallas en los procedimientos quirúrgicos, fallas en las técnicas clínicas especializadas, dosificación inadecuada de medicamentos. En este caso puede ser una dosificación inadecuada de agentes físicos, de ejercicio terapéutico o algo relacionado más con la fisioterapia, fallas en la monitorización de los pacientes, formación inadecuada del personal, sobrecarga laboral, ausencia de descansos, desmotivación del personal, falta de comunicación y trabajo en equipo entre profesionales. Y de acuerdo al sistema de salud, se puede dar por una estancia prolongada, falta de equipamiento adecuado y dispositivos médicos, ausencia de personal disponible, demora en revisión médica y demora en autorización de exámenes y sobrecarga laboral. A continuación, un fisioterapeuta también emite recomendaciones. Estas pueden ser generalmente para el hogar. Puede que el fisioterapeuta necesite indicar ejercicios en casa en caso de que el paciente lo requiera. Para este caso, pues se le explica a los familiares o las personas encargadas del cuidado del paciente lo que se debe realizar. También se le indica al paciente la forma en que debe hacerlo, cada cuánto tiempo debe hacerlo, etc. O también pueden ser medidas ergonómicas en el hogar o en el área de trabajo. Todas estas recomendaciones pues para facilitar la mejora del paciente y que éste tenga una mejora continua también. Aparte, también se emiten recomendaciones en cuanto a la ingesta de medicamentos. Recordemos que en la fisioterapia no se pueden hacer prescripciones de medicamentos, entonces lo único que podemos hacer es recomendar el uso de algún medicamento en base a la sintomatología del paciente. Esto para mejorar más rápidamente o aliviar el dolor del paciente en lo que se continúan con las terapias o con el tratamiento indicado. En caso de que haya mucho dolor o inflamación y prefiramos que el paciente pues tome algún medicamento en lugar de esperar a que tal vez las terapias hagan efecto, etc. Y por último, también se debe realizar una evaluación periódica del paciente. Cada determinado tiempo, nosotros debemos de volver a hacer toda la evaluación, volver a aplicar pruebas, volver a aplicar test, evaluar signos y síntomas. Esto con la finalidad de comparar los resultados que hemos obtenido en el tratamiento
y verificar que efectivamente haya habido una mejoría en cuanto a la salud del paciente. Así también podemos tomar la decisión de continuar con el tratamiento que ya hemos llevado a cabo o indicar otro tratamiento o incluir alguna otra forma de ejercicio o alguna otra aplicación que vaya a mejorar los resultados del paciente o aumentar el proceso de recuperación. Y por último se menciona la bibliografía que fue utilizada para la elaboración de este contenido, que se espera haya sido de ayuda.